En el resumen de esta semana abordaremos los requerimientos del paciente prematuro. Como ya vimos, luego del nacimiento, el pretérmino transita por 3 etapas: la de adaptación, estabilización y crecimiento, y que va a ser distinta dependiendo de los gramos al nacer, el cómo van a transitar por ellas. Recordar que la etapa de adaptación es la que transcurre durante la primera semana de vida y es en esta etapa donde el paciente prematuro pierde peso, idealmente no más allá de un 10%. Luego comienza la etapa de estabilización. En esta etapa es donde el paciente pretérmino podrá lograr el aporte enteral exclusivo y es aquí donde comenzará a incrementar de peso para recuperar el peso de nacimiento, idealmente en no más de 10 días y si fue menor de 1000 gramos en no más de 12 días. Una vez logrado el aporte enteral exclusivo, comienza la etapa de crecimiento y es aquí donde el objetivo central es que el paciente tenga un crecimiento similar al intrauterino. Independiente del tipo de alimentación con el que se nutre nuestro paciente, los requerimientos los vamos a calcular de acuerdo a la última recomendación de la ESPCAN del 2022. Es aquí donde, recuerden, van a encontrar los aportes calóricos de macronutrientes y micronutrientes siempre por kilo de peso por día. Algunos puntos importantes que deben considerar antes de realizar el cálculo de requerimientos de su paciente es considerar el porcentaje de pérdida de peso que éste tuvo, el tiempo que demoró en recuperar el peso de nacimiento, el diagnóstico nutricional del nacimiento y actual, la velocidad de crecimiento, que como mínimo debieran ser 15 gramos por kilo de peso al día, considerando el ideal entre 18 y 24 gramos por kilo de peso por día. El nitrógeno ureico, es decir, revisar los exámenes bioquímicos. Idealmente el nitrógeno debiera mantenerse entre 9 y 15 miligramos por decilitro. Si el valor es menor a este, entonces se debería pensar que el aporte proteico está siendo bajo. Y por último, siempre deben calcular el control de ingesta y, en base a este, calcular el aporte de proteínas, de calorías por kilo que está recibiendo el paciente, al menos siempre de esos nutrientes. Entonces, el aporte de calorías y proteínas lo realizarán por gramos por kilo de peso, considerando el control de ingesta previamente calculado como una referencia, y todo el análisis que hicieron con la información obtenida previamente. Idealmente, el aporte de proteínas no debiera superar un P% de 12. Los lípidos los van a calcular entre un 45 y un 50%, ya que las fórmulas de pretérmino no tienen un aporte mayor. Los hidratos de carbono serán por diferencia y el mínimo aceptado será de un 40%. No olviden que el volumen enteral completo es un valor que deben manejar y estimaremos que este se consigue cuando el paciente logra llegar a los 160 ml por kilo de peso por día. El incremento de la nutrición enteral es algo que no pueden olvidar. Dependiendo del peso de nacimiento del paciente, podremos ser un poco más cuidadosos que con otros pacientes. Si el paciente pesó menos de 1000 gramos, se considerará un incremento de 15 a 20 ml por kilo de peso al día, considerando las probabilidades de desarrollar una enterocolitis necrotizante. En niños mayores sobre los 1000 gramos y con buena tolerancia a la alimentación, se pudiera considerar un incremento de la nutrición enteral entre 20 y 30 ml por kilo de peso al día. Recuerden que este incremento vendrá sobre todo de los pacientes menor a 1200 gramos, después de que hayan completado el tiempo del estímulo enteral mínimo. Otro concepto importante que no deben olvidar es cuándo comenzar la fortificación de leche materna, ya que esta es la primera prioridad que tienen para alimentar a su paciente. El inicio de la fortificación se comenzará con 50 ml cuando el paciente tolere 50 ml por kilo de peso por día. En caso de regular tolerancia, se espera hasta los 80 o 100 ml por kilo de peso por día. La suplementación de hierro y vitamina D será obligatoria en todos los pacientes pretérmino. La dosis de 400 unidades internacionales de vitamina D deberá ser suficiente si el paciente ya tolera un volumen enteral completo. En caso de que no sea así, se pueden pensar en dosis de 400 a 700 unidades por kilo de peso día,
no superando las 1000 unidades al día. El hierro, su ingesta recomendada va de 2 a 3 miligramos por kilo de peso al día desde las 2 semanas de edad hasta los 2 años de edad corregida. La vitamina D se comenzará a suplementar alrededor de los 7 a 10 días de vida. Una vez el paciente está de alta, podrá retirar sus suplementos en el CESFAM en el que esté inscrito. El suplemento de vitamina D será el licitado actualmente, el Abecidin, donde 20 gotas cumplirán la dosis de 400 unidades internacionales. El sulfato ferroso actualmente licitado es el del laboratorio La Fedar, que aporta 125 miligramos por ml, siendo necesario calcular el aporte en gotas de acuerdo al requerimiento del paciente. Una vez calculados los requerimientos, consideren para su prescripción dietética que tolerar entre un 90 y un 110% de adecuación podría ser no adecuado para el paciente, ya que los aportes son por kilo de peso por día y el 90% pudiera bajar mucho ese aporte o el 110% aumentarlo mucho. Por eso siempre deben trabajar con gramos por kilo y cerciorarse del aporte que están dando a su paciente. Como tip importante para la prescripción dietética, consideren que si el paciente recibe leche materna y fórmula láctea, los aportes de nutrientes de ambos deben ser equivalentes, ya que podrían haber días en que el prematuro reciba solo leche materna o solo fórmula láctea, dependiendo si la madre llevó o no leche al lactario. Y recuerden que en caso de que el paciente se alimente solo con leche materna, deben siempre prescribir una opción, por si acaso hay un día en que la madre no pudo llegar con la leche materna, ya que no pueden dejar a ese paciente en régimen cero. Por último, recordarles que deben conocer el PENAC de prematuros. Sobre todo, haré hincapié en la parte en que los pacientes se van de alta con lactancia materna exclusiva y se les entregará la fórmula licitada, actualmente S26PDF, como fortificante de leche materna. En este caso, ustedes van a tener que educar a la madre. ¿Y cómo lo harán? Le van a explicar que diluya una medida de la fórmula en 10 a 30 ml de agua hervida tibia o leche materna. Esto va a depender simplemente de si para la madre es cómodo o no extraerse leche y si cuenta con las necesidades básicas de higiene. Por otra parte, deberán explicarle a la madre que esto lo deberá realizar las veces que sea necesario, de acuerdo al cálculo que ustedes hicieron, pudiendo llegar a 3, 4, 5, 6 o incluso 8 veces al día, y lo deberán indicar previo a la toma de la alimentación. Espero este resumen les sea de utilidad. El fin que tiene es poder rescatar puntos importantes y relevantes vistos durante la semana para que ustedes puedan fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.